A mis manos llegó hace algunos días esta novela de ficción, la segunda obra de ficción de Enrique Guillén, Amor sin ventanas, y debo decir, Enrique, que me atrapó desde el capítulo 1 por varias razones, no solamente porque es la realidad actual, quizás no de países de América del Sur, pero sí de Estados Unidos específicamente, el tema de los tiroteos en escuelas y en universidades. Allí se despiertan varias cosas y quizás si no lo tenemos de manera muy cercana nos cuesta ser empáticos, pero el miedo yo creo que es universal, y el miedo a perder un hijo en una situación como esta, pues evidentemente es mucho más duro. Ahora bien, quiero saber, y quiero empezar por allí la conversación, con una frase además lapidaria que encontré en este libro, que es que ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río porque todo cambia y nada permanece. Pero ¿cómo cambiar esta realidad? Tomando en cuenta además que es muy difícil que una persona que cometa un crimen o que cometa un hecho como este tenga una segunda oportunidad. ¿Por qué es tan esquivo? Bueno, gracias primero por la oportunidad de conversar contigo sobre la novela, que es un tema que está muy en el tapete. Venimos de cerrar en los Estados Unidos el primer semestre con más de 200 tiroteos escolares. Y mira, es algo complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de darle a esto una forma para entender en dónde estamos, ¿no? Primero hemos caído en un facilismo, decir que todos estos muchachos son unos lunáticos. Hay una justificación, mira, vale, el papá lo maltrató, la mamá no lo atendió, chiquito le pegaron, tal, y entonces él ahora agarra un rifle AK-47 y mata a todos los compañeros. Eso es caer en un facilismo. No vamos a descartar que puede haber algún tipo de problema mental en alguno de los casos, pero hay una situación social. Nuestra sociedad posmoderna, nuestra sociedad actual, propende a crear un individuo desalmado. Es decir, los valores espirituales, los valores sublimes de la existencia están dejados aparte. Cuando una persona está en esa condición existencial, ya nada le importa. Tú puedes poner penas de 200 años, tú puedes poner lo que tú quieras poner como un castigo, y a esta persona ya la existencia le deja de reportar, está decepcionado, está ya sin ningún tipo de motivación. Entonces, es una crisis que afecta a todo lo que se llama el mundo occidental. Todas estas medidas coercitivas de colocar armas en las escuelas, de poner un equipo de SWAT a 50 metros de armar a los profesores. De eso, que una señora de 80 años tenga que levantar una pistola y empezar a ver qué es lo que va a pasar, detectores de metales en todas las puertas de acceso al colegio. Lamentablemente, en algún caso pueden atenuar, pero no estás yendo a la raíz del problema. La raíz del problema lo estás dando desatendido. La frase de Heráclito nos trata de transmitir de que es una dinámica que es imposible desde la pequeñez del ser humano aprender, captar, procesar todos esos factores. Es una situación de humildad ante el reto de existir. En esta historia que encierras en la novela Amor sin ventanas, nos damos cuenta que es muy difícil, que el panorama se te nota sombrío, no tienes oportunidad del amor, no tienes derecho a seguir defendiendo tu condición de humano, porque ciertamente pudiste cometer una falta, pero eso no te hace una máquina, sigue siendo un hombre tras las rejas. Desde que la persona comienza un tema de investigación, ya está culpado, ya está todo negativo, ya todo es, y eso es delicado porque estamos hablando de personas que se están formando. Un niño de 13, 14, 15 años tal vez no está, no quiero tampoco que esto suene como una apología del delito y que vamos a favorecer que la gente dispare. No, y para nada. No es la idea, pero hay que tener mucho cuidado porque ahí no está la clave está en el rescate del tema espiritual. Entonces, claro, en la novela, con esa historia de William con Carolina, ¿dónde está la capacidad de ilusión por excelencia? En el amor, pues cuando la gente se enamora, le concede atributos a la persona de quien está enamorado que realmente no posee. Y lo ve más hermoso, más alto, más cortés, más servicial, más bondadoso, va a ser un excelente padre. ¿Pero por qué?
porque se le pone atributos a ese ser amado que parten de una capacidad de ensueño, de ilusión, que nacen de la propia persona. Entonces la persona logra alterar la realidad con respecto a ese objeto del amor y lo engrandece, lo endiosa, lo pone mejor, lo pone óptimo, sin que efectivamente, materialmente eso opere. Entonces se hace esa simbiosis de que esa capacidad amorosa, de alguna manera, nos constituye como seres humanos, está en la esencia de lo que somos como humanos, y que en ese reconocimiento está el rescate de la posibilidad de existir. Hay una frase de un filósofo, Nietzsche, que dice, soñar sabiendo que soñamos. Eso porque es algo que va mucho en nuestro tiempo. Primero, denota un valor primordial para la posmodernidad, que es la tolerancia. Respeta mi sueño, que yo respeto tu sueño. Cuando tú vienes y puedes transformar o transvalorar eso y decir, yo tengo mi sueño, ten tú tu sueño, y bueno, vemos en dónde nos conectamos, y si no, bueno, yo te dejo a ti que tú puedas realizarte, existir, expresarte perfectamente bien. Entonces, ese es un reto que no hemos logrado asimilar. ¿Y cómo lograrlo, Enrique? Porque además tú decías algo muy cierto, y somos muy naturales a la hora de ponernos etiquetas también. Y se adapta perfectamente, y no vamos a dejar de adaptar nuestra conversación en la novela, porque pasamos de niños modelos a niños que se convierten en asesinos, de niños modelos que un día entraron al colegio, a la universidad, y por ese tema de la desconexión que tenemos con el alma, que pasan estas cosas, pasan este tipo de homicidios, de asesinatos, que además obviamente generan un miedo colectivo, y esa insistente costumbre que tenemos los seres humanos de buscar respuestas en el corto plazo. O sea, no nos damos a la tarea de realmente investigar, de trabajar por ir al fondo de las cosas, y ya me lo mencionabas, pero queremos una solución rápida. ¿Eso es un mal de estos tiempos o siempre ha sido así? Bueno, mira, es complicado, es un tema que tiene muchas aristas, sí. Aristas, y yo, bueno, vamos a tratar de cantarlo al tema de lo que denunciamos en la novela y de lo que tomamos en la novela. Evidentemente, ahí se hace inclusive un señalamiento de que estas investigaciones psicológicas en los Estados Unidos crearon esa etiqueta que tú llamas el superdepredador. O sea, un tipo que ya está condicionado para la violencia de una manera inalterable. Entonces yo como sociedad tengo que ir a luchar contra eso como sea. Así tenga 10 años, 11 años, 12 años, le pongo la etiqueta de superdepredador, y a través de esa etiqueta me da la autoridad, bueno, de meterlo en la silla eléctrica, de ver qué pasa, pero realmente, y esta es la denuncia que yo hago en la novela como arte, porque acuérdate que la novela te da la posibilidad de decir lo que tú quieras, porque es una ficción. Sí. Y yo no tengo que sacar un estudio científico que esté probado por Harvard y por 200 sociedad médica que diga que eso es así, sino que yo hago una hipótesis que va ahí a la novela y que se pone ahí en la novela, ¿entiendes? De lo que es este estado de violencia del joven. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa etiqueta y ante esa situación espiritual y ante esa carencia de ese contacto con el espíritu, precisamente el rescate que se toma desde la figura de la relación amorosa para que se entienda cómo ellos en la adversidad más increíble logran fomentar el amor y logran crear cosas que no están en el amor. No quiero hacer un spoiler, pero bueno, ya ahí tú sabes que es lo que se trata, que la gente lo lea para que vea, porque de repente si lo explico todo, no puedo llegar a todo ese proceso, como ella tiene que llegar a ciertas fantasías y esto. Y es un redescubrir. Y es un redescubrirse totalmente, es un redescubrirse totalmente. O sea, esa es la posición en la que nos encontramos. ¿Crees, Enrique, que en este tema de los tiroteos y en este tema de violencia que se denuncia en la novela, además de manera magistral, tengo que decirlo, es un libro que te atrapa desde el primer momento, tiene mucho que ver también la influencia de los medios? Quizás como el efecto multiplicador de estas noticias, o de obligatoriamente adaptar el patrón de este super depredador o el tirador, como se le dice muchas veces en el argot cuando ocurren estas cosas, aunque no necesariamente se cumpla con ese perfil. Necesitamos eso para
para visualizaciones en redes sociales, para tener más rating en los medios convencionales? Las redes dan para todo, pero evidentemente cuando el joven o la persona toma como una presión que se hace súbdito de la red o se hace súbdito de la popularidad, volvemos a lo mismo, no le estás dando valor a tus sueños. Tus sueños pueden tener 100 seguidores, pueden tener 1 millón de seguidores, o no pueden estar en la red, o pueden estar o no estar. En el momento que tú de la ecuación sacas la posibilidad espiritual del ser humano, en ese momento tú empiezas a ver la realidad de una manera desértica. Y entonces caes en una ambición que no tiene límite. Como dice el nombre, el never is enough, nunca es suficiente, porque siempre hay algo superior, siempre hay algo mejor, siempre hay algo más rápido, siempre hay algo más nuevo, siempre hay algo que con eso las técnicas de mercadeo manejan también. Sí. No vale, ya tú tienes el teléfono caduco, ya tú tienes este modelo ya es viejo, tienes que actualizarte, tienes que tal. Entonces la gente se esclaviza un poco a esa situación de esa renovación permanente. Pero una de las denuncias que a mí me interesaban más también a través de la novela es que el peligro de no darle al blanco a esto va a traer, y aprovecho la entrevista para vaticinarlo de alguna manera, un problema muy superior. Que esta expresión del tirador escolar es una expresión, entre comillas, inocente. Es una persona cargada que explota de odio, de ira, y descarga la ira contra sus semejantes. Pero esto va a evolucionar. La erradicación de ese factor constitutivo del ser humano, que es el espíritu, como está trabajando la sociedad, es para erradicarlo, para convertirlo en una máquina. Y cuando tú erradicas eso, vas a tener un grupo de elementos que van a neutralizarlo todo. Por eso es la preocupación, que ir violencia con violencia, si tú vas a venir a disparar, yo te monto un equipo SWAT en la dirección del colegio, sí. Yo creo que no, eso para mí es un absurdo. Pero el fomento de los valores, ¿qué pasa en una familia cuando el hijo dice que quiere ser baterista? Ay, tú te vas a morir de hambre, chico. ¿Entiendes? Cuando empiezas a escribir poesía, ay, vale. No vas a tener trabajo nunca. No vas a tener, mira, quiero estudiar letras, ay, tú no vas a tener trabajo, ¿cómo hacemos cómo te vas a casar y con quién vas a vivir? Es la primera angustia. ¿Por qué? Porque ese aspecto espiritual en nuestra sociedad está totalmente desplazado. ¿Cómo desconectarnos de ese, bueno, yo me encierro en lo que soy, en solucionar mi realidad inmediata, y si hay alguien que está sufriendo al lado de mí, simplemente me tapo la cara y sigo caminando? ¿Cómo superar eso? Cuando tú tocas con algo espiritual que hace que ese fragmento, ese pedacito de realidad sea extraordinario y te da a ti como un cierto éxtasis, te da como una cierta satisfacción que no es planificada, que de repente te agarra por sorpresa, ¿entiendes? Y todo de repente ante un paisaje, ante una combinación de factores, una compañía con un paisaje, o una canción, con un buen rato con unos amigos y una comida, tú no sabes cómo y tú te sientes que hay como un momento de que te transportas y que hay una cantidad de ingredientes que no todos tú los controlas. Puede ser un atardecer, puede ser el vino que te tocó, puede ser la compañía con la que pudiste coincidir, pero que eso te produce una conexión con todo y es casi milagrosa. Entonces, ¿qué pasa? La valoración de eso es el rescate del espíritu. Una persona que conecta con eso es una persona que ya no hace daño, que ya no va a poder cargarse de un sentimiento contra la propia especie, de un arrebato de odio, de dolor. Entonces eso es lo que hay que rescatar, que a veces como una fórmula muy de caja te dicen esto es, pero eso es complicado, porque llegar a eso es un proceso espiritual y lamentablemente todos los caminos de nuestra sociedad están destinados a excluir el espíritu. Y ese proceso espiritual obviamente tiene que nacer de cada uno de nosotros, porque al final nos vamos a convertir todos en perdedores si el bien más preciado, que es nuestra vida, lo dejamos ir. Es muy buena tu reflexión, has dado en el blanco. Y fíjate tú que va con la sociedad, ¿cuál es nuestra sociedad? ¿Qué es lo que los niños pierden, tienen temor en el colegio? Que le digan el loser, tú eres el perdedor. Sí. ¿Entiendes? Muchas veces las películas de cine, haciendo acicate en ese sentimiento, ¿cuál es el héroe? El más flaquito, el feíto, el esto, el otro, buscando que el perdedor, exaltarlo y que todo ese sentimiento
transportar a toda la audiencia, en la reivindicación del loser contra el winner, el ganador. Yo tengo que ganarlo todo y nunca hay límite. Y cuando tú te das cuenta de eso, eso conecta mayores grados de odio, mayor grado de violencia, mayor grado de uso de armas, porque no importa nada y voy contra todos. Gracias, Enrique, por tus reflexiones y esto último te lo dejo también a ti para que cierres esta entrevista. ¿Crees que podamos tener en un futuro a corto plazo una sociedad que se arme de libros y se libre de las armas? Sí, yo creo que al final la gente que está en su mundo, había un poeta, Paul Eluard, que decía que hay muchos mundos, pero están en este. Y creo que esa entrega a lo sublime, al espíritu, a la creación, a la ilusión, ojo, y lo digo con toda claridad, a la fantasía, a cosas que no son materiales ni reales, al final son las que nos van a rescatar como individuo y a través del individuo como sociedad. Creo que ese es la luz que uno ve y que a pesar de toda la adversidad como seres humanos que vemos con estos niveles de violencia, con la guerra, con todo esto, que es la expresión de lo mismo, es la expresión de un desalmado, de una persona que ya no conecta con nada y no logra un rescate de su vida desde el punto de vista existencial. Pero pienso que la fórmula es esa y que al final va a preponderar. Creo que va a preponderar. Que así sea. Ojalá. Gracias, Teni.